Buen día, queridos hermanos y hermanas. Me da mucho gusto volver a saludarles. Eh, Me daba risa porque el día de ayer daba clase a los alumnos de primero y les dije, bueno, bienvenidos a su clase de libros históricos. Digo, no, perdón. No es con ustedes, les digo. Andaba yo todo más dormido que otra cosa. Así que bueno, bienvenidos a su clase de libros históricos, hermanos, hermanas. Damos gracias a Dios porque bueno, estamos ya en la recta final de nuestra cursada. Y me parece importante, hermanos y hermanas, poder plantear una de la importancia que tiene la literatura histórica en función básicamente de, de un tema que es muy propio de nuestro entendimiento doctrinal, como es el tema de la profecía o de los profetas. Hasta este momento hemos estado hablando solamente de los Nevi'im como la segunda sección de la Tanaj, que es los libros de los profetas anteriores y los libros de los profetas posteriores. Hemos escuchado nombres de algunos profetas que se han mencionado a lo largo de esta literatura, como es el profeta Natán, el, el, este, el profeta Samuel, las visiones de Ido, del Silonita, pero no hemos abundado porque evidentemente tenemos por delante otra cursada que es acerca del cuerpo profético. Por lo regular, al menos fue mi experiencia en mi formación cristiana, cuando traté de entender la gran historia que tenía la Biblia en singular, disociaba o separaba, ¿no?, el concepto que tiene que ver con la profecía y este tipo de literatura que nosotros estamos analizando, ¿no? Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Y entonces yo los veía como algo separado. Yo siempre los interpreté como diciendo, bueno, estos fueron los libros que se escriben primero. Y como los profetas se mencionan casi al final, entonces mi acercamiento hacia los profetas era sin entender, porque yo leía una profecía de cualquiera de los profetas, no le entendía absolutamente nada, no sabía de qué estaba hablando, me daba lugares, nombres, circunstancias que no conocía. Entonces, esta literatura, hermanos, nos va a permitir a nosotros ubicarnos en la justa dimensión de lo que tiene que ver con el Naví. El Naví es el término hebreo para denominar al profeta. Y entonces vamos a entender mucho de lo que estos oráculos que pronuncian estos diversos profetas estarán ubicados siempre, al menos en el 98% de sus profecías, en el contexto histórico en el que se mueven. Nosotros hemos tomado muchos oráculos proféticos y los hemos interpretado, incluso hasta la fecha, hoy muchos círculos evangélicos interpretan los oráculos proféticos, sacándolos de su contexto, y entonces aplicando esas profecías que X o Y profeta mencionaron, y las aplicamos a nuestro presente y hacemos una interpretación y hacemos un montón de cosas, ¿no? Y entonces es muy importante, hermanos, que esta literatura que estamos abarcando sea muy valorada como
como un fundamento para acercarnos al Naví, a la vocación profética, a los oráculos proféticos, y que entendamos que los profetas se dividirán en tres. Solamente los voy a mencionar porque los vamos a ver en la cursada. Se dividirán en tres grandes grupos. ¿Mm? El primer grupo se le llamará los profetas preexílicos. Preexílicos. Entonces, cuando veamos esos profetas preexílicos, evidentemente nos tenemos que ubicar siempre en los reinados del norte y del sur, nos tendremos que ubicar necesariamente en esta etapa de apogeo, de qué es lo que sucedió cuando Asiria invade el reino del norte, qué profetas estuvieron allí, hablando, profetizando. Los oráculos que ellos pronuncian siempre van en función de Asiria, siempre van en función de Asiria, porque Asiria, recuerden ustedes que fue el que arrasó al reino del norte. Y tendremos profetas como Elías, Eliseo, que desarrollarán su gran labor profética en el reino del norte. Entonces, a estos profetas se les llamará profetas preexílicos. Tendremos al profeta Isaías, histórico, que estaría hablándonos en la época de Manasés. ¿Recuerdan Manasés? Hemos hablado mucho de Manasés, el gran rey del reino del sur, que fue cruel, despiadado. Incluso la tradición dice que fue Manasés quien mandó a cerrar en dos al profeta Isaías, lo partió en dos al profeta, de ese tamaño. Entonces, las profecías de Isaías tendremos que ubicarlas necesariamente en el contexto donde los reinos todavía funcionan, donde el reino está todavía en apogeo, ¿no? Y que estos profetas van a hablar en función de la idolatría que tienen los dos reinos. Porque no olvidemos, hermanos, que el gran pecado que cometen el reino del norte y el reino del sur tiene que ver con la idolatría. Por eso es importante que ustedes conozcan estos datos, más allá de que sean históricos, ¿no? La segunda sección de profetas, o el segundo grupo, perdón, más bien, el segundo grupo de profetas se le llamarán los profetas exílicos. Y estos profetas, hermanos, van a tener un papel de bisagra, ¿no? Porque entonces se van a colocar en esta experiencia histórica que tuvo el pueblo judío, ¿no? De ir exiliado a Babilonia. Entonces, los oráculos proféticos irán en función de recordarle al pueblo y decirle, ustedes están en esta condición de esclavos, de cautivos, porque no obedecieron la voz de los profetas anteriores, que les dijo, vuélvanse a Jehová, dejen sus dioses, abandonen sus ídolos, etc. Entonces, ahora los profetas exílicos van a hablar en función de la psicología que el pueblo va a tener en la cautividad, ¿no? Entonces tendremos, por ejemplo, profetas como Jeremías, que Jeremías será uno de los grandes profetas exílicos, que hablará antes, pero su función será mucho más en el exilio, y el profeta Ezequiel. Entonces, para entender Ezequiel, que yo tengo claro, hermanos, que muy pocos de nosotros hemos leído Ezequiel y le hemos entendido, porque como vamos a ver en la cursada, Ezequiel tiene mucha fascinación sobre los símbolos, sobre lo grotesco, pero todas esas profecías tienen que ir en función del exilio. Y la tercera grupo de profetas que nosotros vamos a tener son los profetas post-exílicos. Espero haber pronunciado bien, si no mi esposa me va a retar. Bueno, los profetas después del exilio, para no errarle, los profetas después del exilio. Y los profetas después del exilio, hermanos, nos se van a ubicar en esta época que estamos viendo, la época de las crónicas, la época de Esdras, Nehemías, la época de Esther, la época de Ruth, en la que se escriben estas historias. Y serán profetas, hermanos, que ya no les interesará el tema de la monarquía, sino ahora sus oráculos se irán en función del templo, irán en función, sus profecías irán en función
de Jerusalén, del templo de Jerusalén, como vamos a ver ahora en la clase de los libros de Esdras Nehemías, tienen que recuperar y reorganizar la vida religiosa de los que quedaron en Jerusalén, ¿no? Son de los que vuelven de la cautividad, de los que vuelven del exilio. Y entonces tendremos por lo pronto tres grandes profetas. Y estos tres grandes profetas serán Ageo, el profeta Ageo, el profeta Zacarías y el profeta Malaquías. Entonces, es muy importante, hermanos, que historia y profecía van de la mano. Por eso el profesor, cuando explicaba acerca de la ponencia de la profecía, es que inevitablemente la profecía está unida a un sistema doctrinal, pero también está unida al sentido de la historia. Si nosotros queremos entender la profecía, como en muchos grupos religiosos hacen de los oráculos de Daniel, por ejemplo, ¿no? Los oráculos de Daniel los plantean como algo que está sucediendo hoy. No, tenemos que ubicarlos en su contexto histórico, principalmente, ¿no? Porque, insisto, la gran cantidad de oráculos proféticos pronunciados por estos personajes, su cumplimiento tenía que ver con su presente histórico. ¿Y cuál es el presente histórico del profeta? Pues lo que nos narra Samuel, lo que nos narra Reyes, lo que nos dice Crónicas y lo que nos plantea Esdras Nehemías. Ese es el contexto histórico, ese es el presente de los profetas. Por eso es muy importante, hermanos, que ustedes valoren en su justa dimensión estos sucesos, porque entiendo, yo a veces cuando preparo mi clase digo, Dios, ¿y esto qué onda? O sea, ¿de qué me sirve enseñarle esto a mis alumnos, no? ¿Cuándo se escribió? ¿Quién lo escribió? Los grandes temas, que el profeta, que el rey Amón, que el Ezequías, que Asa, que Basa, que Oseas, que Babilonia, que Asiria. O sea, ¿qué tiene de relevancia esto? Sinceramente, platico con Dios y le pregunto, o sea, no sé. Entiendo que estamos en un nivel académico, ¿no? Donde estos datos tenemos que conocerlos, claro. O sea, eso, por ese lado me siento tranquilo, porque académicamente tenemos que conocer todos estos trasfondos de autor, de título, de fecha de datación, de los temas, de etcétera, etcétera. Por eso es que de vez en clase, hermanos, tomo mi papel de pastor y saco algunas enseñanzas que nos pueden ayudar a nuestro presente hoy. Pero, si ustedes me permiten, otra aplicación entonces de conocer la historia y de ubicarla en su justa dimensión es que cuando entremos al cuerpo profético, ¿no? Cuando entremos a ver sobre los profetas, Oseas, Amós, Joel, Abacú, Abdías, Ageo, Sofonías, ¿no? De estos profetas que poco sabemos. Poco sabemos, por ejemplo, de Sofonías. ¿Qué onda con Sofonías? ¿Dónde lo ubicamos? ¿Quién es? ¿Qué dice? ¿Por qué habla lo que habla? ¿A quién se lo dice? ¿A qué rey se está refiriendo? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad que es fascinante en el tema de la interpretación bíblica el conocer con toda claridad los eventos históricos, ¿no? Que se suscitan alrededor del Naví. Así que quise decir esto, hermano, porque ayer me entró como un pesar cuando estaba preparando mi clase, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué de bueno mis alumnos tienen que ver con todo esto? ¿Cómo los encauzo para que tomen esta clase, ¿no? Eh, Más allá de datos, de fechas, de personajes, en fin, de un montón de cosas y que bueno, que sea útil para su enseñanza. Y creo que esta clase, esta cursada, esta información nos va a ayudar muchísimo para poder entender los oráculos proféticos y nos va a poder ayudar a entender, hermanos, cómo Jesús entendía los oráculos proféticos, cómo Jesús usa las profecías, ¿no? Y cómo la iglesia del Nuevo Testamento
en el libro que tenemos como Revelación o Apocalipsis, tiene que ver mucho con esta función del profeta del Antiguo Testamento. Y sobre todo, hermanos, fíjense algo muy interesante. Alguien hizo la pregunta en el diplomado que me pareció muy bueno y que desafortunadamente, no sé si lo vea yo en la cursada de profetas, no sé si me dé tiempo, pero si no lo hago en profetas, lo tengo que hacer en el libro de Hechos de los Apóstoles y en las cartas paulinas, porque una pregunta era, ¿existe actualmente el don de profecía? Y para responder la pregunta, ¿no? Que eso fue lo que más o menos le comenté al profesor después de lo que él dijo que fue correcto. Para entender la respuesta a esa pregunta, sí, por favor. Ya nos llegaron a censar. Para poder dar respuesta a esta pregunta de que si actualmente existe el don de profecía, tenemos que entender el contexto histórico. Debemos entenderlo, porque Pablo conocía lo que ahora nosotros estamos conociendo. Y las iglesias cristianas donde existe el don de profecía sabían lo que eso significaba. Dice Liti, no nos va a dejar un escrito de lo que está diciendo, si no nos vamos a olvidar. No, esta parte, hermanos, no tengo el escrito, no. Pero no se preocupen, no se preocupen porque lo que estoy diciendo lo vamos a ver ampliamente en la cursada de profetas, ampliamente. Cuando vayamos a profetas, vamos a regresar a los libros históricos. Y entonces vamos a ir a ver, el profeta Jeremías dijo esto, ¿dónde lo ubicamos en la historia? ¿No? Lo único que estoy tratando, hermanos, de darles como una razón más para que se enamoren de mi clase. Dijo aquel que necesitaba reconocimiento. No, de verdad, ayer sentí eso en mi corazón. Yo sentí mucho eso, mucho pesar, porque estaba preparando mi clase y dije, ay, Señor, ¿qué les servirá a mis alumnos conocer todo esto? Y bueno, entiendo la profundidad y le agradezco al Señor esto y bueno, se los quise compartir. Muy bien, vamos a entrar de lleno ahora, ¿sí? A nuestro libro, ¿no? Que aunque nosotros siempre lo hemos leído como dos libros, el libro de Esdras y el libro de Nehemías, realmente en un principio era un solo libro y eso es lo que vamos a mirar ahora acerca de la naturaleza de estos dos libros que son sumamente fascinantes, sumamente fascinantes. Voy a compartirla. Perdón. Bueno, mientras busco mi archivo, porque no lo tenía abierto. Vamos a analizar cómo esta literatura, que ya inició básicamente en la visión del cronista. Recuerden que el cronista hace una reinterpretación de la historia. El cronista no hace una repetición de la historia. Por favor, eso remárquelo. No sé si es pregunta de examen, pero tal vez puede ser. ¿Cuál es la diferencia, no, entre los libros de Reyes y los libros de las crónicas? Y la diferencia es que las crónicas reinterpretan, ¿no?, la historia de la monarquía desde un punto de vista sacerdotal. ¿Ok? Eso, por favor, recuérdenlo siempre, porque entonces vamos a sacar muy provecho. Miren, otra razón que yo les pido que ustedes puedan tener en cuenta es que este conocimiento que están adquiriendo les va a servir mucho para su clase de hermenéutica. Ustedes van a llevar hermenéutica en el tercer año y van a tener 2 cursos de hermenéutica. Y la hermenéutica se les va a enseñar, hermanos, a interpretar, a hacer la exégesis correcta del texto.
Entonces, conocer estos datos les permitirá hacer una correcta exégesis de los textos sagrados. Así que por eso es muy importante que sepamos que las crónicas es una reinterpretación de la historia de la monarquía vista desde el templo y desde la ley, ¿no? Desde el templo y desde la ley. Ahora sí, voy a compartir la pantalla y vamos a ubicarnos en una historia que me parece continuada, que muchos eruditos plantean, ¿no? Que muchos eruditos plantean como una historia continuada. Un segundito, hermanos. Y que va mucho en el espíritu de esta literatura del cronista, ¿no? Va mucho en el espíritu de la historia del cronista, que es el libro de Esdras Nehemías. Bien, como aspectos introductorios a este libro, vamos a decir, hermanos, que los libros de Esdras, Nehemías, y vamos a ubicar a Esther, que aunque no lo vamos a tocar hoy en clase, abarcan el último siglo de la historia narrada en el Antiguo Testamento. ¿Será esta literatura la que cerrará, ¿no? La que cerrará esta etapa de la historia de Israel y que en concepción rabínica de los judíos rabínicos, hasta esta etapa se cerrará el espíritu profético. Entonces, ya nada de lo que suceda después se considerará como de inspiración divina, salvo Daniel, que ya expliqué en otras clases, otros cursos, salvo Daniel, que entrará dentro del cuerpo profético, aunque este libro es muy tardío, pero va a entrar dentro del cuerpo profético. Ahora, estos libros, hermanos, tanto de Esdras y Nehemías y Esther, van a narrar, nos van a presentar un cuadro de lo que significó la repatriación. Esta literatura nos va a dar un cuadro que nos va a plantear cómo los judíos son repatriados del exilio. Acuérdense que mucha gente quedó en Jerusalén cuando fueron arrasados por los babilonios. No todos fueron llevados al cautiverio. Entonces, van a regresar personajes, grupos, ¿no? Van a regresar del exilio y van a tener como una labor fundamental la formación de su comunidad religiosa. Evidentemente que ha sido destruida por el cautiverio que se llevó a cabo en Babilonia. Y entonces, esta literatura nos planteará los sucesos que ocurren al respecto y van a suceder muchas cosas interesantes, hermanos. Realmente esta etapa, que si bien es cierto, se le conoce como el periodo de la restauración, no será nada fácil. Habrá mucho conflicto, habrá mucha resistencia social, económica y sobre todo teológica. Porque aun cuando, hermanos, uno puede decir, sí, bueno, llegaron los que se fueron exiliados y los que quedaron en Jerusalén reciben con los brazos abiertos a sus familias, a sus vecinos, al pueblo que se fue en cautividad y todos viven felizmente. La verdad es que no sucedió así. Se le llamará periodo de restauración, queridos hermanos y hermanas,
porque en esta época de suma importancia para el pueblo de Israel, ¿no? Se va a restablecer a los judíos como con un sentimiento nuevamente de nación. Ustedes saben que esto era lo que tenía Jerusalén y el templo antes de que fueran cautivos por los babilonios. Tenían un nacionalismo impresionante. La fama del templo precedía cualquier cultura. Entonces, este periodo será de restauración porque le va a empezar a dar sentido nuevamente a ese nacionalismo, ¿no? Le va a dar sentido, le va a dar forma a un judaísmo ya muy diferente al que se desarrolló en la época monárquica. Y ahora habrá un judaísmo, ¿no? Más tendiente a la pureza expresada por los sacerdotes. Porque ahora los que mandan, diríamos, o los que guían al pueblo, ya no es el rey, sino ahora son los sacerdotes. Y lo que nosotros vamos a ver aquí, hermanos, es que quienes se encargan de esta reorganización, habrá varios personajes, pero bueno, las tradiciones le han dado un papel predominante a dos de ellos, que serán el escriba Esdras y el copero Nehemías, quienes serán y jugarán un papel muy importante, y lo vamos a ver en el desarrollo de la clase. Planteo como introducción lo siguiente, hermanos. Más allá de lo que vamos a ver ahora, que serán los grandes conflictos que se dan entre los que vienen del exilio y los que quedaron en el exilio, vamos a ver que hay muchas tensiones entre estos dos grupos, ¿no? Social, político, familiar, muy familiar, ¿eh? Hay un grave problema familiar en este encuentro que también miraremos. Pero a manera de introducción, para que ustedes vean cuál fue el problema que se enfrenta a esta literatura en este periodo. Y tiene que ver con una concepción teológica. Tiene que ver con una concepción teológica. Es decir, la pregunta que se plantean estos dos grupos es la siguiente. ¿Con quién? ¿Dónde? Más bien, ¿dónde se quedó Dios después de que los babilonios vinieran y arrasaran Jerusalén y arrasaran el templo? Esta cosmovisión, hermanos, que va a ser muy importante que ustedes no la pierdan de vista, por favor, no pierdan de vista que lo que la historia, esta literatura que hemos visto de la historia, va en función de que el pueblo reconocía que Yahvé, que Jehová, había decidido montar o establecer su santa presencia en el templo. Entonces Dios radicaba en el templo, era el Dios del templo. Así que nadie podía ofrecer sacrificios en ningún otro lado. En ninguno, por eso todos tenían que subir a Jerusalén. Y tenían que ir todos al templo porque Dios solamente estaba en el templo. Por eso el templo que se construye en Betel, en Dan o en Samaria, no son reconocidos como templos donde Jehová habite. ¿Mm? El gran pleito que encuentra Jesús con la samaritana. Porque el templo representaba la presencia de Dios. Ok. Ese era lo que en eso creían antes de que llegaran los babilonios. Llegan los babilonios, arrasan el templo, destruyen el templo, Jerusalén, y se llevan cautivos o exiliados a estas personas, a un grupo de personas. La pregunta es ahora que ellos vuelven, ¿con quién se quedó Dios? ¿Dónde quedó Dios? Y entonces, hermanos,
habrá un pleito muy interesante entre estos dos grupos, porque los que se quedaron van a decir, Dios sigue estando en este lugar, sigue estando en esta tierra, porque esta tierra es santa. Y aunque el templo está destruido, la presencia de Dios o de Yahvé nunca se fue de este lugar. Por lo tanto, los verdaderos judíos, los que tenemos el derecho, ¿no? Y el goce de este título de ser verdaderos judíos, somos nosotros, porque nosotros nos quedamos aquí. Y nos quedamos en el lugar donde Dios está. ¿No? Porque ese era el conflicto, es decir, ahora qué grupo es el que va a mandar, el que se fue o el que se quedó, ¿no? Y la gran disputa que van a tener en esta época, es decir, los que se quedaron dijeron, Dios se quedó aquí porque esta sigue siendo Tierra Santa, que es la tierra que Dios le prometió a nuestros padres. Por lo tanto, nosotros somos los verdaderos judíos, el verdadero pueblo, diríamos, ¿no? Pero los exiliados, los repatriados, perdón, los que vuelven otra vez, les dicen, no, 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 están totalmente equivocados. Los verdaderos judíos, el verdadero pueblo de Dios, somos nosotros. Porque Dios, ¿no? Cuando el templo es destruido, Yahvé no se queda en el templo, sino que nos acompaña al cautiverio. Por lo tanto, Yahvé, al acompañarnos en el cautiverio y estar con nosotros en nuestro exilio, ¿no? Entonces, Yahvé nunca nos olvidó, nunca nos dejó. Por lo tanto, nosotros ahora somos los que volvemos con el espíritu de Yahvé, con la gracia de Jehová, y por lo tanto ahora nosotros somos el verdadero pueblo de Dios. Este, hermanos, era un grave conflicto social, teológico, que se presenta en esta etapa de la historia y que evidentemente va a tener graves repercusiones en la historia del pueblo, como vamos a verlo ahora. ¿Okay? Entonces, a manera de introducción, quiero plantearles que aunque es un periodo de restauración, esta restauración no se da en términos tranquilos, no se da en términos lindos. Hay una oposición muy grande y muy poderosa en este tiempo. Bueno, avanzamos. Acuérdense, si alguien tiene alguna pregunta, si algo no queda claro, métanse a la clase, pregunten, ningún problema, hermanos. ¿Ok? Repítame Ahora. todo desde el principio, por favor, profesor. Bueno. No es cierto. Nada más porque es usted mi alumna favorita. Bueno, los títulos, hermanos, que se le dan a estas obras, ¿no? Y van mucho en función del autor. Al analizar el contenido, las temáticas, los hechos que narra este libro de Esdras Nehemías, podemos decir que es una continuación de lo planteado en el libro de las Crónicas. Porque evidentemente, hermanos, va a tener un sentido de pureza, va a haber un sentido de restaurar el culto, etcétera, ¿no? Entonces, es básicamente el libro de Esdras Nehemías van a ser una continuación de las Crónicas y este título que se le da a este libro o a estos dos libros se les da en función de sus protagonistas. No quiere decir necesariamente que los escribieron ellos. Pero como son los protagonistas principales de esta literatura, por eso se les da el nombre de Esdras y el nombre de Nehemías. Estos libros, hermanos, van a
a ser considerados en el canon hebreo como un solo libro. Por eso recuerden que el canon hebreo dice que tiene 24 libros, nosotros tenemos 39. Pero viene en función de esto, ¿no? Recuerden esto. Tanto los libros del canon hebreo como los libros de nuestras Biblias, de nuestro credo, son los mismos, solo que nosotros contamos por 2 y ellos cuentan por 1. Bueno, este libro son el antecedente de que se formaron en un solo canon hebreo. Posteriormente fue dividido en 2 el libro, ¿ok? Podemos decir, hermanos, podemos decir que probablemente estos libros o este libro fue escrito por la misma persona que empleó como fuente de información documentos escritos en primera persona de las memorias que se establecieron por el profeta, por Esdras y por Nehemías. Es muy probable que el autor haya tomado parte de su fuente, ¿no? El hecho de que Esdras y Nehemías escribieron sus memorias y entonces el autor las conocía, las agrupa y les da una forma, ¿no? Y por eso podremos decir, pensando en esta posibilidad de que haya sido escrito en una persona, es que el autor sí o sí tuvo que haber sido contemporáneo, principalmente del escriba Esdras, ¿no? Tal vez fue contemporáneo, tal vez los conoció, los escuchó, tenía a mano las fuentes de las memorias de ellos, o tal vez, hermanos, hay una postura que fue el gran escriba, es decir, Esdras, el autor de esta obra. También puede ser que él haya sido el autor de estas obras y que él mismo haya sido el compilador de la obra de las crónicas, de las crónicas. Bueno, estamos en los supuestos, no hay una certeza, pero sea que haya sido escrito por Esdras, sea que haya sido por un autor anónimo, contemporáneo del personaje, ¿no? Lo cierto es que podríamos ubicar en el contexto de la historia que esta fue escrita alrededor del 400, que es la época de la restauración, la época de la repatriación y de este fenómeno de reorganización que está teniendo nuevamente el pueblo. Entonces, es probable que haya sido escrito para esas fechas y entonces, si es así, es muy probable que o sea Esdras el autor o sea un autor anónimo pero contemporáneo del escriba. Bien, ¿qué propósitos encontramos en el libro de Esdras Nehemías? ¿Cuál es el propósito que el autor inspirado le da a este libro? Y son 2 propósitos que nosotros podemos sacar y que usted tal vez los pueda convertir en un sermón en algún momento, ¿no? En alguna enseñanza, en algo que usted quiera compartir. Bueno, retome estos 2 propósitos que encontramos en el libro de Esdras Nehemías. El primero de ellos. El propósito del libro es descubrir, es revelarnos cómo Dios cumplió la promesa hecha a los profetas. Porque Dios permitió, y hoy voy a decir, ¿no? Que Dios cumple la promesa hecha a los profetas de que haría regresar a Palestina a su pueblo cuando lo llevaran al destierro los monarcas paganos. En esta literatura, hermanos y hermanas, es una literatura de confirmación. 150 años antes, siglo y medio antes, el profeta Isaías había ya profetizado que
regresará a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, ¿no? Volverán los redimidos de Jehová. Nosotros incluso hemos hecho un canto de eso, incluso usamos esa profecía para decir que, bueno, algún día el Mesías vendrá y que algún día el Mesías volverá y que nosotros iremos a Sión cantando, iremos a Jerusalén. Esta es una interpretación de esta profecía, pero el profeta Isaías nunca pensó en el siglo XXI, siglo XXII o cuando Cristo venga. O sea, no es una profecía que en estricto sentido Isaías haya planteado como algo del futuro, ¿m? Como algo del futuro. Aunque sí fue algo del futuro, ¿no? Pero fue un futuro prácticamente inmediato. El oráculo del profeta, cuando dice que volverá a nación cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, era una profecía de la vuelta de los deportados. Una vez que los monarcas paganos los llevaran cautivos, volverían a Sión cantando. Nada tiene que ver con el siglo XXI, siglo XXII de nuestra era, ¿no? Entonces, esta literatura que vemos aquí de Esdras Nehemías es la confirmación de esta promesa que Dios le va a dar al pueblo, ¿no? Por sus santos profetas. ¿Mm? Y es un Dios que sigue siendo el principal actor de la historia, ¿no? Ahora vemos un Dios que cuida a su pueblo, ¿no? Un Dios que bendice a su pueblo, no importando que por la causa de su idolatría tuvo que ser castigado llevándolo al destierro. Dios cuida a su pueblo y cumple sus promesas. Entonces, en esta literatura, hermanos, se va a relatar la restauración material, religiosa y moral de la nación después de este suceso que fue muy marcado para los judíos, que es el exilio de Babilonia. Miramos en estos libros, ¿no? Cómo Dios manifiesta su santa providencia de manera que no solamente disciplina a su pueblo llevándolo al exilio, sino que además, hermanos, finalmente el pueblo termina quitando la idolatría que existe en sus vidas, porque ahora el pueblo va a ejercer un monoteísmo mucho más práctico, ¿no? Ya no va a ser tan idólatra como lo fue antes del exilio. Y vemos, hermanos, que Dios en su providencia logra esas cosas en su pueblo y los hace volver a su tierra, los hace volver a su nación. Este es un propósito muy interesante, Dios cumpliendo sus promesas. Lo hizo a través de los profetas. Isaías es un ejemplo de ellos. ¿Okay? Segundo propósito. Dios, hermanos, levanta grandes hombres para llevar a cabo su obra. Esto es aleccionador, queridos hermanos. Esto es aleccionador, porque miren, si nosotros vemos el primer punto y queremos aplicarlo, queremos hacer una aplicación, diremos que Dios también va a cumplir su promesa de que algún día hará cielos nuevos y tierra nueva. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero Dios la va a cumplir. La va a cumplir de tal manera que todos sus siervos, sus pastores, sus líderes, sus predicadores y predicadoras, proclamamos en el nombre de Jehová que algún día el Señor Jesús volverá por segunda vez. Reinaremos 1000 años con él y después viviremos la eternidad con el Padre. Esa es nuestra proclamación. Y confiamos en que Dios cumplirá sus promesas. Ahora, si hacemos una aplicación del segundo punto, Dios también, hermanos, levanta hombres y mujeres para llevar a cabo su obra. Y entre ellos seguramente estamos nosotros. En la obra que encontramos de Esdras Nehemías, vemos
a grandes profetas. Grandes profetas. El profeta Ageo, el profeta Zacarías. No incluyo Malaquías, hermanos, porque hay un gran debate acerca de que Malaquías no haya sido un personaje histórico, una persona, sino que se le da el nombre de Malaquías porque Malaquías significa mensajero, significa mensaje. Entonces, no hay un consenso. Muchos siguen pensando que Malaquías era un hombre de carne y hueso, diríamos, como lo fue Ageo, como lo fue Zacarías, pero es muy probable que el nombre que se le da al libro de Malaquías no sea por una persona llamada Malaquías. Pero no importa, no importa. Dios levanta a grandes profetas, como lo hicieron Ageo y Zacarías. Los planes de Dios, hermanos, nunca van a quedar inconclusos por más oposición que haya y por más demoras que se lleven a cabo. Dios siempre hará surgir su gran obra, en este caso a través de los profetas Ageo y Zacarías. Lo va a hacer a través de los dos grandes personajes primeros que vuelven del cautiverio, que será el príncipe Zorobabel y el sacerdote Josué, que son personajes que están dentro de la obra. Y finalmente lo hará a través de Nehemías y Esdras. Ahora, ¿pensaremos que solamente son hombres? No, porque como veremos al final de la clase, habrá dos mujeres importantes e incluso habrá tres. Y ahora les voy a decir quiénes son, que también formarán parte importante de este periodo de restauración. Y entonces podríamos decir que Dios levanta a hombres y mujeres que están dispuestos a seguir continuando con la obra. Pero esta obra, hermanos, no es fácil. La construcción del reino no es fácil. Y nosotros lo estamos viendo. Siempre tendremos oposición como la tuvo Nehemías, por ejemplo, ¿no? Predicar el evangelio no es fácil. Tenemos muchas decepciones, hay mucho desánimo, hay mucha negación. Nosotros estamos muy estresados con tantas cosas que la vida nos exige. Pero estamos aquí queriendo prepararnos, ¿no? Para hacer la obra del Padre, para hacer la obra de Jesucristo en el Espíritu Santo. Y entonces, trabajar a favor del reino, entendemos que no es fácil. Pero, hermanos, sí, esta historia de que nosotros decimos, es que no llego, no alcanza, no puedo, ahí tengo muchos obstáculos, muchos problemas. Esa historia no es nueva, hermanos. Estos argumentos no son nuevos. Las personas que vivieron en el pasado no vivieron en mejores condiciones que nosotros. Olvídese de eso. No vivieron en mejores condiciones. Es más, me puedo atrever que vivieron en peores condiciones que nosotros. En peores condiciones que nosotros. Sin embargo, encontramos que Dios usa a estas personas para que aún en las peores condiciones nosotros podamos hacer su obra. Por eso, me parece interesante este pequeño resumen a este apartado que dice, esta restauración, hermanos, no es definitiva ni completa. La que estamos viendo ¿cómo se llama? La que estamos viendo en este periodo. No es ni definitiva ni es completa, porque evidentemente no se cierra ahí el periodo profético, ¿no? No se cierra ahí, perdón, el periodo profético, no se cierra ahí la historia del pueblo de Israel, porque la historia continúa. Entonces, no es definitiva, pero tampoco es completa, sino que va a señalar algo mejor. Va a señalar algo que preparará lo más sublime, ¿no? Esta restauración tiene el fin de continuar la revelación de Dios a través de su pueblo.
ahí dice diosa, perdón, es Dios y me faltó separarlo, pero tiene el fin de continuar la revelación de Dios a través de su pueblo y preparar el camino para la redención del mundo. Esta historia, hermanos, es una historia que no ha terminado, pero que tiene su máxima revelación en alguien maravilloso, en alguien excepcional. El que es más hermoso que los hijos de los hombres, ¿no? Entonces, esta historia será una historia que dice, esta historia continuará, como a veces salen en las películas, ¿no? Porque va a preparar el camino para una redención final. La restauración final, hermanos, se producirá de acuerdo al nuevo pacto predicho por Jeremías, profeta exílico, ¿no? ¿Alguien gusta leer, por favor, Jeremías 31, del 31 al 33, por favor? ¿Qué era lo que profetizaba hacia un futuro este profeta, ¿no? Jeremías 31 al 33. Jeremías 31, capítulo 31, del 31 al 33. Dice así la palabra de Dios: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amén. Gracias. ¿Cuál es entonces el futuro que mencionaba el profeta Jeremías? Algo mejor, un nuevo pacto, ¿no? Haré pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Fíjense que aquí habla de los dos reinos, ¿se dieron cuenta? Pero ya Israel aquí no existía más, hermanos. Israel ya había desaparecido 140, más o menos, 140, 150 años antes. Si no es que más, me parece. Sin embargo, el profeta hace una alusión al pueblo unido porque está planteando un concepto teológico de un solo pueblo, la casa de Israel y la casa de Judá. Bueno, todos ellos, dice, este pueblo teológico, ya no histórico, porque insisto, Israel ya no estaba, la casa de Israel ya había destruido, dice que va a ser un nuevo pacto. Un nuevo pacto. ¿Cuál pacto, hermanos? Pues el pacto que él había hecho en la alianza, ¿recuerdan? El pacto de la alianza, donde Dios le dice a su pueblo, le dice a Moisés, anda a preguntarle al pueblo si están de acuerdo de que yo sea su único Dios. Y el pueblo dijo, todo lo que Jehová haremos. Y claro que lo aceptamos como nuestro único Dios. Ok, bueno, hagamos pacto, levantaron el altar, hicieron el sacrificio, la comida ritual, etcétera, etcétera. Ahora, Jeremías dice que, bueno, ese pacto tiene que ser renovado, ¿no? Renovado. Y entonces dice, no como el pacto que hice con sus padres cuando los saqué de Egipto, ya les dije, porque lo hicieron menos, lo menospreciaron. ¿Quién menospreció el pacto? ¿Yahvé o el pueblo? Y para el profeta, Jeremías tiene muy claro que es el pueblo, ¿no? Entonces el versículo 33 dice, pero el pacto que yo haré con la casa de Israel en aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Evidentemente está apuntando a una restauración definitiva. La primera, hermanos, entonces, el primer pacto giraba alrededor de la ley de Moisés, giraba alrededor del pacto sinaítico, pero la restauración final tendrá su centro en el Cristo crucificado, pero también en el Cristo resucitado. ¿Alguien gusta leer, por favor, Zacarías 12:10? Que es esta profecía
este profeta, este oráculo, está enmarcado en esta época de la restauración. Recuerden, tomen conciencia de esto. Lo que Zacarías nos va a decir en el versículo 10 va a ir en función de este pueblo, ¿no?, que está siendo restaurado y que está volviendo a reorganizarse. Por favor, ¿quién? Leo. Sí. Entonces derramaré un espíritu de gracia y oración sobre la familia de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Me mirarán a mí, a quien atravesaron, y harán duelo por él como por un hijo único. Se lamentarán amargamente como quien llora la muerte de un primer hijo varón. Gracias, Leti. Esta profecía, hermanos, evidentemente se ha leído con ojos mesiánicos y se ha leído siempre con la idea de cómo el Mesías tendría que morir, ¿no? Porque en la versión de Reina Valera dice, y derramaré sobre la casa de David. Porque acuérdense que la tradición que venía estableciendo desde los libros de los reyes, desde Samuel y los libros de los reyes, es que, y más en el libro de las crónicas, que afianza el trono de David para siempre, ¿no? Entonces, dice, derramaré sobre la casa de David espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí a quien traspasaron. Y esto se ha leído básicamente, hermanos, en la forma en que nuestro bendito Señor murió en la cruz del Calvario y que un soldado romano traspasó su costado. Y dice esta profecía, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Jesús se ha considerado como el unigénito lleno de gracia y de verdad, dice el profeta, el apóstol Juan, ¿no? Seguramente conocía la profecía de Zacarías, de ahí toma el término, ¿no? El unigénito de Dios lleno de gracia y de verdad, ¿no? Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y Pablo le dice a Jesús que él es el primogénito de toda creación, de toda cosa creada. Este es otro término que usa Pablo en alusión a la profecía de Zacarías. ¿Dónde está profetizando Zacarías? En el periodo de la restauración, periodo Esdras-Nehemías. Entonces, esto es muy interesante, hermano, porque este periodo, que aunque tuvo mucha oposición, evidentemente va a ir apuntando hacia un futuro mejor. Muy bien. Ahora, el tema central del libro se resume en lo siguiente, hermanos. Es el resumen del tema central del libro Esdras-Nehemías. ¿A qué se refiere el libro? Primero, al tema de la restauración, la reorganización y las reformas a Israel, ¿no? Las reformas al pueblo de Israel. Esos básicamente los tres grandes temas que aparecen o que se miran en esta literatura. Restaurar el culto, el templo, reorganizarlos en sus distintas formas, social, política, y la reforma principalmente de purificación que van a llevar a cabo estos grandes personajes. Bien, en términos académicos, diríamos, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes que tiene este libro que lo hace plenamente fiable en cuanto a los datos que plantea? Bien, respecto de las fuentes que tiene el autor a su alcance, ya sea el mismo Esdras o sea un autor anónimo, ¿no? El autor tiene diversas fuentes. Y el autor va a emplear y va a citar textualmente, hermanos, documentos contemporáneos a los hechos que él está narrando. Y los va a citar textualmente. ¿Cuáles son esos documentos? Bueno,
va a citar, perdón, la lista de los israelitas que volvieron a Judá en la primera migración, encabezados por Zorobabel. Entonces, él tomará esa fuente y la transcribirá casi. Sobre la lista de los inventarios, de las cosas que había, los actos de los reyes de Persia, considerando, hermanos, que ambos personajes, Esdras, Nehemías, tenían un contacto, ¿no? Un contacto muy estrecho con la cultura persa, porque uno era copero y el otro era un funcionario de la corte judicial del imperio persa. El copero del rey Artajerjes fue Nehemías, y Esdras, hermanos, era básicamente el funcionario judicial de la corte persa. Entonces va a haber escritos que tienen que ver con los actos de los reyes de Persia. Las fuentes que toma el autor será correspondencia oficial con las autoridades persas, y sobre todo las memorias de Esdras y de Nehemías que aparecen en la evidencia interna de esta literatura. Bueno, están ahí los versículos y todo. Ustedes después pueden checarlos tranquilamente. Bueno, estas son las fuentes que ya en ese tiempo han circulado, hermanos, que están circulando, y que hay una sección que es la sección de Esdras del capítulo 4, 8 y al versículo 6, el versículo 18 y el capítulo 7 del versículo 12 al 26, que están escritos en arameo. Están escritos en arameo. ¿Cómo se llama? Esta sección es muy interesante en el tema de los idiomas, hermanos, en el tema de los idiomas, porque es el arameo ya para estas fechas en que se empieza a adoptar como la lengua oficial del imperio. Y que esta lengua, el arameo, va a desplazar al idioma hebreo, la lengua hebrea, ¿no? La va a desplazar. Tan es así que el arameo será una lengua adoptada por el pueblo de Israel, que será la que el Señor Jesús terminará hablando, será su lengua materna, el arameo. No debemos extrañarnos que exista una sección en arameo, en idioma, en lengua aramea, pues los pasajes contienen correspondencia con la corte persa. Y el arameo, hermanos, era el idioma diplomático en aquel entonces. Cada imperio tuvo su propio idioma, porque al conquistar a los demás pueblos, lo primero que hacían los conquistadores era destruir todo vestigio de cultura, incluido el idioma, las formas de comunicación. Por eso es que primero veremos a los persas estableciendo el arameo como el idioma oficial del imperio, ¿no? Miraremos el periodo helénico, donde establecerán el griego koiné como el idioma oficial del imperio. Después vendrá el imperio romano, que establecerá como idioma oficial el latín, ¿no? Son las lenguas francas del imperio. Y hoy, por ejemplo, hermano, nosotros tenemos como lengua franca en la actualidad al inglés. El inglés es la lengua franca. O sea, usted va a cualquier lado del mundo y si sabe hablar inglés, va a poder comunicarse. Creo yo. Si un yankee viene aquí al Dorado hablando inglés, no le voy a entender nada, pero bueno, hoy se estila que todos sepamos hablar inglés, ¿no? Que es la lengua franca. O sea, si sabemos hablar inglés, podemos comunicarnos. Bueno, lo mismo sucede en esta etapa y son las secciones escritas
en arameo. Por eso se dice, hermanos, que el texto sagrado es escrito en hebreo y en arameo. Bueno. Es solamente un dato académico. Bien. Vamos al orden histórico, hermanos. Para ubicarnos un poquitito, esto nos va a servir para ubicarnos en tiempo y espacio sobre los sucesos que se dieron en el retorno. Porque a veces yo siempre, las primeras veces que me acerqué al tema del exilio y a la repatriación, siempre pensé que todos vinieron en una bandada, ¿viste? Que todos vinieron... Voy a decir como decimos los mexicanos, vinieron en bola, pero sé que aquí para el argentino es otra connotación. Lo estoy diciendo con mucha ironía, hermano, sabiendo lo que estoy diciendo. Pero, a ver, lo que quiero decir es que dicen, yo pastor, siempre pensé... vinieron con una mano atrás y otra adelante. Vinieron en bola. Alan dice que vinieron en los barcos. Ay, ay, ay. Bueno, no vinieron tan así, con una mano delante y otra atrás, porque hicieron plata. Vieron que los judíos, por eso algunos le dicen que son re judíos, porque Nehemías no crean que era el típico burócrata del gobierno. No, Nehemías era rico y Nehemías tenía poder y autoridad, Así que, no, los que vinieron del exilio venían con sus dolaritos. Venían con un montón de dólares acá. No, lo que yo decía que cuando yo tenía la idea de cómo vinieron, ¿no? Yo dije, Ciro el persa largó un edicto y dijo, bueno, todos vuélvanse para su casa, y dijeron todos, bueno, nos regresamos a casa. Y no fue así. No fue así. No fue así. La profecía de Isaías, hermanos, no se cumple en su totalidad. Tal vez hoy podríamos experimentar que puede estar una profecía incompleta, porque no todos volvieron a Sión cantando. Muchos se quedaron en Babilonia. Los dólares les llamaron la atención, ¿no? Ya habían hecho sus casas, ya se habían casado allá, ya hicieron su vida en Babilonia. Entonces, perdón, ya no quisieron regresar más para acá. Y bueno, Eran como entonces... Brenda y Abraham. ¿Perdón? Eran como Berenice y Abraham. Más o menos. Solo que Berenice y Abraham no se sintieron muy atraídos por el peso argentino. No, pero se quieren quedar por acá, me parece. Sí, claro, ¿viste? Ya, Sí, pero traían dólares. No, traíamos dolores. Dólares no traíamos ni uno, solo dolores que aquí se nos han acrecentado. Bueno, ya no sé ni qué estoy diciendo, hermanos, pero bueno. Entonces, no se dio así. La profecía de Isaías, hermanos, no se da tan así, porque entonces no es que todos volvieron en bola o vinieron todos juntos, ¿no? Que esa es la traducción de la expresión. No es que vinieron todos juntos y los que estaban junto al río Quebar dijeron, bueno, listo, vamos a casa, y todos agarraron sus bolsos y volvieron a Sión cantando. No. Hubo 3 migraciones, ¿no? Hubo tres retornos. O diríamos que el retorno tuvo 3 etapas, como queramos plantear. El primero, hermanos, cuando se larga el edicto de Ciro el persa para darle oportunidad a que el pueblo regresara, ¿no? La primera etapa de este retorno se da más o menos en el año 548 antes de Cristo. Y fue el retorno más numeroso que se da. No es la totalidad, hermanos, pero fue el retorno más numeroso que se da, ¿no?
Y entonces, lo encabeza un personaje muy importante, ¿no? Que se llama Zorobabel. Zorobabel, hermanos, vendrá al frente con un número muy importante de personas, ¿no? Que vienen a Jerusalén y que van a trabajar ahí un par de años, ¿no? Van a trabajar ahí un par de años. Luego se da una segunda etapa, un segundo grupo, ¿no? Que más o menos ese es en el 500, en el 458, casi 100 años después, 90 y tantos años después, que se da, hermanos, el segundo retorno y que se da bajo la dirección de Esdras. Muchos ponen en tela de juicio esta fecha y ponen en tela de juicio de que así haya sido. La tradición judía establece que fue Esdras quien trajo este segundo grupo, menos numeroso que el primero, ¿no? Y la tercera etapa del retorno, ¿ok? Se da más o menos en el 444 antes de Cristo, dirigido básicamente por Nehemías, por Nehemías. Y vean ustedes cómo se da un largo periodo, o son etapas o son procesos en este proceso de restauración en que el grupo de redimidos, como lo planteó Isaías, vuelven a Jerusalén, ¿no? Vuelven a Jerusalén y evidentemente toman el control, toman la reorganización de lo que está sucediendo en Jerusalén. Por lo tanto, debemos ubicar, hermanos, la reconstrucción del templo entre el 537 y el 516 bajo las órdenes de Zorobabel y de Josué, el sacerdote Josué. Recuerden, Nehemías no construye el templo, no reconstruye el templo. Nehemías lo que reconstruye son los muros y son las puertas. Recuerden que, bueno, eso lo voy a plantear en Profetas. ¿Cómo era el templo de Jerusalén? La ciudad de Jerusalén. La ciudad estaba rodeada por una muralla construida ya desde la época davídica. Los muros eran muy anchos, muy anchos. No recuerdo, hermanos, la longitud de la anchura, la medida de la anchura de los bloques que tenían los muros que rodeaban Jerusalén, pero eran muy, muy anchos, muy grandes. Era una muralla muy fuerte, muy poderosa. Imagínense el poder que tuvo los babilonios para destruir esa muralla, ¿no? Pero el que reconstruye el templo es Zorobabel entre el 537 y 516. Luego de estos años, hermanos, parece ser que hay una laguna histórica que será la historia de Esther. No me voy a meter ahí. En la próxima clase, cuando hablemos de Esther, voy a retomar este lapso de tiempo entre la reconstrucción del templo y la llegada de Esdras Nehemías, en que se suscitan los hechos pronunciados o descritos en el libro de Esther. Bueno, y es así, hermanos, como el orden que se plantea para la repatriación de los judíos que se fueron al exilio se da de manera escalonada, se da de manera paulatina, será de manera, si usted me permite el término, será de manera organizada. Porque evidentemente, miren, cuando Zorobabel empieza a reconstruir el templo, junto con el sacerdote Josué, no terminan de construirlo.
al menos no con la gloria que tenía el de Salomón. Entonces como que abandonaron la obra, ¿no? Primero porque ya no había ánimo en la gente, dijeron, bueno, listo, ya hasta aquí quedamos, nosotros tenemos cosas que hacer. Segundo, porque no había plata para el templo, pero sí había plata para sus casas. Por eso es que el profeta Ageo y el profeta Zacarías condenarán, ¿no? Condenarán la postura del pueblo. Dice el profeta Ageo, el profeta Ageo, dice en el capítulo 1, versículo 2, Ageo 1:2, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas apersonadas y esta casa está desierta. O sea, hay un gran reproche del profeta Ageo sobre ellos. Estamos hablando en el tiempo de Zorobabel, en la reconstrucción del templo. Todavía no, en este oráculo todavía no aparece Esdras Nehemías, ¿no? Y entonces hay una gran denuncia. A ver, solamente déjenme ver cuál es la traducción. Bueno, creo que el ITI tiene otra versión. Solo para saber. ¿Cuál fue la cita, pastor? Ageo pastor, 1:2. no encuentro las. Ageo 1:4. 1:4. Ah, perdón. 1:4 y luego repite algo parecido en el 9. Ajá, no, solamente quería ver cómo se traduce. ¿Quiere que lo lea, pastor? Sí, pues 1:4. sí. Bueno, dice, ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras Ujú. mi casa permanece en ruinas? Muy bien. Aquí esta versión yo tengo, ¿y acaso para ustedes si es tiempo de vivir en casas lujosas mientras que mi templo está en ruinas? Entonces hay una gran denuncia, ¿no? Por parte del profeta Ageo para este pueblo, ¿no? Entonces, Zorobabel enfrentará la gran denuncia que hace el profeta y bueno, también lo que hará el sacerdote Josué. Bueno, Esdras, Una hermanos. pregunta, pastor. Sí. Una pregunta. ¿Quién era Zorobabel? Que reconstruye. ¿Quién era? Zorobabel era un oficial del imperio persa. Era judío. Cuando los cautivos o los exiliados son llevados a Babilonia, recuerden que lo que se llevaron fue a los más sabios, a los funcionarios, a los de la élite, a los sacerdotes, a los jóvenes para la guerra, a lo mejorcito de Judá. Esos fueron los que se quedaron exiliados. Bueno, cuando llegan a Babilonia, ¿no? Algunos son dados para que trabajen los campos de los caldeos, algunos son llevados a las cortes porque eran resabios, ahí vemos por ejemplo a Daniel, la historia de Daniel, de sus amigos, porque tenían mucho contacto con la corte. Entonces, Zorobabel es un personaje también que está muy unido a la política o al palacio, a los reyes, al emperador, a los reyes, ¿no? Babilónicos. Y entonces él es el que es enviado. Era básicamente ostentaba un cargo oficial en el imperio persa. Y él es el que dice, listo, vénganse y volvamos a Jerusalén. Él era Zorobabel. Y entonces él trae consigo al sacerdote Josué, porque Josué era del sacerdocio. Necesitaba un sacerdote él para ministrar nuevamente en el templo, que son los dos grandes personajes que llegan en la primera etapa del retorno, ¿no?
con la finalidad de reconstruir el templo, no así los muros, que lo vendrá a hacer después Nehemías. Muy bien. Hasta aquí, hermanos. ¿He sido claro? ¿Me he podido dar a entender? ¿Alguna pregunta sobre esta época, sobre esta etapa? ¿Vamos bien o nos regresamos? Vieron como les dije, o como siempre les digo, sí, cuando la clase está en silencio pasan dos cosas. O entendieron todo o no entendieron nada. No, entendimos todo, creo. Si somos Sí, se va entendiendo bien, sí. inteligentes, bonito. Va entendiendo. Cuando el profesor trajo la clase de profecías, sí, no entendí nada. Bueno, hoy fue claro, sí. Bueno, muchas gracias. Quiero ser lo suficientemente claro. Cuando sientan que no, por favor háganmelo saber. O si voy muy rápido, me detengo. A veces me voy por las ramas, pero trato de tener la habilidad de volver al centro, de regresarlos otra vez, ¿no? Bueno, ¿todo bien hasta aquí entonces, hermanos? Si no hay preguntas, vamos al receso, tomamos 10 minutitos de receso y volvemos.